Por décadas, Yo soy Betty, la fea, no solo fue una novela, fue un fenómeno. Una historia que cruzó fronteras, conquistó corazones y convirtió a sus personajes en íconos de la televisión latinoamericana. Pero lo que muy pocos saben es que, detrás del glamour, las risas y los inolvidables capítulos de Ecomoda, se escondieron tragedias humanas, dolores silenciosos y despedidas inesperadas. Hoy vamos a revelar la verdad detrás de 7 figuras del elenco que ya no están entre nosotros. Y la historia de una de ellas te va a estremecer. Nacida en Medellín, un 15 de mayo de 1980, Lina Marulanda parecía destinada a brillar desde muy joven. Con apenas 12 años, ya caminaba con elegancia por las pasarelas de Colombia. Su rostro, inolvidable, sofisticado, pronto se convirtió en imagen de campañas publicitarias de alto perfil, y su nombre, sinónimo de distinción y belleza. Pero Lina no se conformó con ser solo una cara bonita. Con una inteligencia aguda y una presencia magnética frente a las cámaras, se abrió paso también en la televisión. Como presentadora, conectaba con el público de manera única. Era el tipo de figura que lograba que la audiencia sintiera que la conocía de toda la vida. Y en medio de esa ascendente carrera, Lina tuvo una breve pero inolvidable aparición en Yo soy Betty, la fea, interpretando a una de las modelos de Ecomoda. Un rol pequeño, sí, pero que dejó huella. Su elegancia natural y esa energía que parecía llenar cada espacio la volvieron inolvidable incluso en su corta participación. Pero, como suele suceder con las estrellas que más deslumbran, su luz escondía sombras profundas. En 2010, Lina enfrentaba una tormenta interna. Venía de una ruptura difícil, se encontraba en medio de una transición profesional y cargaba con una presión autoimpuesta que parecía no darle tregua. Amigos cercanos comenzaron a notar señales de agotamiento emocional, tristeza profunda, inseguridad, y aún así, frente a las cámaras, seguía sonriendo. Seguía siendo la profesional impecable, porque así era Lina, perfeccionista, entregada, siempre buscando dar más. Lamentablemente la batalla interna fue más fuerte. El 22 de abril de 2010, con solo 29 años, Lina Marulanda tomó una decisión que dejó al país entero en shock. Su fallecimiento no solo fue una tragedia, fue un grito de auxilio que muchos no alcanzaron a escuchar a tiempo. Su partida sacó a la luz una realidad dolorosa. Incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden estar luchando en silencio. Hoy, recordamos a Lina no solo por su belleza y su carrera impecable, sino por la fragilidad que también la hacía humana. Y en ese recuerdo, está también el llamado a mirar más allá de las apariencias, a preguntar más, a acompañar mejor. ¿Quieres conocer el resto de esta historia? Hay más nombres, más rostros conocidos que, como Lina, partieron dejando un vacío inmenso en el corazón de los fans. Quédate hasta el final, porque la última revelación podría cambiar la forma en que ves esta icónica telenovela para siempre. Detrás de Yo soy Betty, la fea, esa historia que cruzó océanos y rompió barreras culturales, había un nombre que lo decía todo: Fernando Gaitán. Su pluma fue capaz de darle voz a lo cotidiano, de transformar lo simple en sublime, de convertir a una mujer rechazada por su apariencia en un ícono universal de empoderamiento. Nació en Bogotá el 9 de noviembre de 1960, en el seno de una familia tradicional, y desde pequeño demostró una fascinación casi obsesiva por contar historias. Primero fue el periodismo, pero no tardó en descubrir que su verdadero escenario estaba en la ficción televisiva. Su estilo, ágil y cargado de humanidad, rompió con el melodrama clásico. Gaitán quería contar la vida como era, con todas sus contradicciones, ironías y ternuras. El estallido de su carrera llegó con Yo soy Betty, la fea,
en 1999. Lo que parecía una comedia romántica más se convirtió en una revolución global. Fue doblada, adaptada y transmitida en más de 100 países. Se transformó en un fenómeno sociocultural sin precedentes. Betty, la tímida economista con frenillos y gafas gruesas, se convirtió en símbolo de inteligencia, dignidad y transformación. Y todo gracias al instinto narrativo de Gaitán, quien supo ver en lo marginal la esencia misma del alma humana. Pero Fernando no se quedó ahí. Fue el cerebro detrás de otras joyas como Café con aroma de mujer y La hija del mariachi. Su sello estaba en cada diálogo, en cada personaje, cercanos, imperfectos, entrañables. No escribía para la élite, escribía para la gente. Lejos de las luces y los premios, que no le faltaron, era un hombre sencillo, querido por actores, técnicos y colegas. Su generosidad en los sets era casi legendaria. Decían que tenía la capacidad de escuchar de verdad, algo escaso en el mundo del espectáculo. En 2018, aún lleno de ideas, presentó la versión teatral de Yo soy Betty, la fea, reuniendo a buena parte del elenco original en un emotivo regreso a las tablas. Pero el destino tenía otros planes. El 29 de enero de 2019, a los 58 años, el corazón de Fernando Gaitán se detuvo. Un infarto acabó con su vida, pero no con su legado, porque cada vez que alguien enciende la televisión y ve a Betty conquistar Ecomoda con su talento, ahí está Fernando, hablándonos de nuevo, enseñándonos que lo bello es mucho más que lo que se ve. No todos los héroes de la pantalla necesitan protagónicos para dejar huella. Germán Tobar fue prueba viviente de eso. Actor de raza, de los que llenan la escena con apenas una mirada o un gesto, dejó una marca profunda en quienes lo vieron actuar, aunque sus apariciones fueran breves. En Yo soy Betty, la fea, interpretó al peculiar José Ambrosio Rosales, un empleado de Ecomoda con alma de poeta urbano y corazón soñador. Aunque su rol era secundario, su presencia aportaba un aire de ternura y humanidad al día a día de la oficina. Tobar tenía ese talento raro de hacer memorable lo aparentemente irrelevante. Su carrera, más enfocada en el teatro y la televisión nacional, estuvo marcada por la honestidad interpretativa. No actuaba, vivía a sus personajes. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre humilde, amable y profundamente comprometido con su oficio. Lejos de la fama ruidosa, su vida fue una oda silenciosa al arte bien hecho. Lamentablemente, Germán Tobar falleció dejando un vacío en la escena artística colombiana. Su partida fue tan discreta como fue su andar por los medios, pero quienes lo admiraron saben que su contribución fue inmensa. En un mundo donde muchas veces solo se valora el brillo superficial, Tobar nos recordó que lo auténtico, lo verdadero, siempre perdura. No todo actor necesita un papel protagónico para trascender. Algunos, como Germán Tobar, encontraron en los márgenes del guión el espacio perfecto para dejar huella. Y es que hay interpretaciones que no dependen del tiempo en pantalla, sino de la verdad con la que se encarnan. En Yo soy Betty, la fea, Tobar dio vida a José Ambrosio Rosales, un empleado más dentro de la gran familia de Ecomoda. Pero bastaba una escena, un gesto, un comentario sutil para que su personaje se robara la atención. Tenía ese raro talento de decirlo todo con una pausa, de provocar una carcajada con apenas una mirada bien colocada. Su humor no era estridente ni obvio. Era el humor del que sabe observar, del que conoce la vida en sus detalles más pequeños. Rosales funcionaba como un suave contrapunto dentro del torbellino emocional de la novela. Era un respiro, un espejo amable para el público que, entre tramas intensas y relaciones tensas, encontraba en él una chispa de calidez, de familiaridad. Germán no necesitaba más.
Bastaba con su presencia discreta pero certera para iluminar un momento y volverlo inolvidable. Pero su talento no se limitaba a ese personaje. A lo largo de su carrera en la televisión colombiana, demostró una versatilidad admirable, participando en múltiples producciones con una ética de trabajo intachable. Era querido en cada set por su trato respetuoso, por su humildad, por su generosidad como colega. Nunca buscó los reflectores. Buscaba más bien la verdad del personaje, la esencia de la historia. Sabía que en el arte el detalle lo es todo, y ahí precisamente brillaba. Germán Tobar falleció el 20 de enero de 2023, a los 72 años. Su muerte fue recibida con tristeza por el gremio actoral, por los fanáticos que lo habían seguido desde lejos y por quienes compartieron con él detrás de cámaras. Porque más allá del artista, se fue un ser humano elegante, íntegro y profundamente comprometido con lo que hacía. Su legado no está en los grandes títulos, sino en la memoria emocional de quienes lo vieron actuar y pensaron: ese hombre sabe lo que hace. Algunos actores nacen con el don de conectar con el público desde el primer segundo. Otros lo construyen a lo largo del tiempo, con pasión, disciplina y entrega total. Raúl Santa, nacido el 28 de mayo de 1941 en Buenos Aires, fue de esos artistas que supo forjar su camino con sudor, talento y una autenticidad que lo convirtió en una figura entrañable de la televisión colombiana. Aunque nació en Argentina, fue en Colombia, donde encontró su verdadero hogar artístico. Su carrera comenzó lejos de las cámaras, entre bastidores del teatro y producciones modestas, donde cada función era un acto de amor por el arte. Su paso a la televisión fue gradual, y en los años 90 comenzó a destacar con papeles en series como Las Aguas Mansas y Francisco el Matemático. Pero el punto de inflexión, el momento que lo eternizó, llegó en 1999 con Yo soy Betty, la fea. Allí interpretó al inolvidable Efraín Rodríguez, mejor conocido como el Pupuchurro, un exesposo galante, algo ridículo y absolutamente entrañable. Sus escenas junto a Sofía y la Pupuchurra, Jenny, mezclaban humor, ironía y una ternura inesperada que conquistó a millones. Raúl Santa no solo actuaba, encarnaba. Dotó a su personaje de una identidad inconfundible, con un estilo de interpretación que oscilaba entre lo caricaturesco y lo humano. Detrás de sus frases cómicas y su pose exagerada, había una mirada vulnerable, una nostalgia por lo perdido. Más que un alivio cómico, el Pupuchurro fue una lección de humanidad. Pero Raúl era mucho más que ese personaje. Paralelamente, desarrolló una carrera sólida como director y guionista, trabajando en proyectos de corte social y cultural, muchos de ellos producidos en Telecafé, el canal regional donde compartía labores con su hermano gemelo, Sau Santa. Juntos impulsaron el talento local, apostando por historias que contaban las realidades y sensibilidades de la región con respeto y belleza. Raúl Santa falleció, dejando un legado enorme que va más allá de su personaje más popular. Porque aunque el Pupuchurro quedó en la memoria colectiva, el verdadero tesoro que dejó fue su forma de entender el arte, con pasión, con entrega y con un profundo amor por conectar con el alma del otro. Hay actores que interpretan un papel y hay otros, como Raúl Santa, que los habitan, los transforman y los eternizan. Aunque nació en Buenos Aires, fue en Colombia donde echó raíces profundas y donde construyó una de las trayectorias más queridas y respetadas del medio artístico nacional. Su historia es la de un hombre enamorado del arte. Empezó entre bambalinas, en las sombras de los teatros y los estudios de televisión, aprendiendo desde abajo, sin atajos. Fue ese aprendizaje el que le dio solidez a una carrera que, sin grandes alardes, logró tocar miles de corazones.
En los años 90 comenzó a abrirse paso en la pantalla con producciones como Las Aguas Mansas y Francisco el Matemático, pero fue en 1999, cuando la vida le tenía preparado su gran papel. El público lo conoció como Efraín Rodríguez, el inolvidable pupuchurro de Yo soy Betty la Fea, un personaje que parecía hecho a su medida, encantador, exagerado, torpe y entrañable. Su química con Sofía y la pupuchurra, Jenny, era oro puro en la pantalla. Con una mirada desbordada de picardía y una forma de hablar que se convirtió en sello, Raúl supo tomar lo que parecía un personaje secundario y convertirlo en una figura mítica, en un símbolo cultural de toda una generación. Pero detrás del actor había mucho más. Raúl Santa también fue guionista, director y mentor, trabajando en proyectos con enfoque cultural y social, especialmente desde el canal regional, Telecafé, donde compartía escena y visión con su hermano gemelo, Saúl Santa. Juntos fueron embajadores del talento del Eje Cafetero, comprometidos con contar las historias de su tierra, visibilizar sus tradiciones y formar nuevos talentos. Raúl era ese tipo de profesional al que se respetaba no solo por lo que sabía, sino por cómo lo compartía. Generoso, humilde, apasionado, su legado fue mucho más que televisivo, fue humano. El 15 de noviembre de 2021, a los 80 años, Raúl Santa falleció debido a complicaciones de salud. La noticia conmovió profundamente al medio artístico y a sus fanáticos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y gratitud. Julio César Herrera, el eterno Freddy Contreras, lo despidió como una alma bonita. Ana María Orozco. Betty lamentó su partida con profunda emoción. Isabel Bolaños, su entrañable compañera en escena, lloró su partida diciendo: «Nuestro famoso pupuchurro regresó a la fuente». La tristeza fue aún mayor cuando, apenas 2 semanas después, su hermano Saúl también falleció. 2 vidas dedicadas al arte que se apagaron casi al unísono, dejando un hueco imposible de llenar. Hoy, el pupuchurro sigue viviendo en la memoria de millones, pero Raúl Santa, el verdadero hombre detrás del personaje, vive también en cada historia que ayudó a contar, en cada talento que inspiró, y en cada alma que tocó con su sonrisa amplia, sus palabras sabias y su amor incondicional por el arte. Hablar de Selmira Luzardo es hablar de una presencia que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Bastaba una mirada, un gesto sereno, una palabra dicha con esa suavidad suya para transmitirlo todo. Elegancia y sensibilidad definieron su carrera y su vida. Nació en Bogotá, en una familia donde el arte y la cultura eran parte del aire cotidiano. Desde joven supo que quería dedicar su vida a las artes escénicas. Estudió cine y televisión en el exterior y al regresar a Colombia comenzó una carrera que, aunque discreta, estuvo marcada por la excelencia.